creí, por eso hablé, al mundo entero le anunciaré, y dándoles tu palabra, ellos vivirán. En aquel tiempo, como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, éste dijo a sus discípulos: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles, y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Hoy quiero dar gracias a nuestra amada Trinidad por la vida de mi hija Adriana, por su entrega, por su sí. Le pido por su perseverancia en la oración y en el anuncio del Evangelio a la comunidad a la que ha sido llamada la Fraternidad Misionera Verbum Dei. Pido a nuestra Madre María que nos cubra con su divino manto y nos ayude a ser verdaderos imitadores de Jesús como ella lo hizo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a orar con el Evangelio de Lucas 9, 43, 45. Y aunque es un evangelio corto, es muy profundo y nos ayuda a profundizar en nuestra oración de fe y esperanza. Y antes de entrar, digamos, directamente en el texto, recordemos los versículos anteriores que nos hablan de un señor, un papá que le lleva a su hijo a Jesús para que él lo cure porque tiene un espíritu maligno. Y le dice que él antes le llevó el niño a los discípulos de Jesús, pero que ellos no habían podido hacer nada. Entonces, antes de hacer el milagro, Jesús, digamos que amonesta a sus discípulos y les dice: hombres de poca fe. Y aquí es donde ya empieza el Evangelio, cuando escuchamos estas palabras, ¿cierto? Donde empieza diciendo que todos se quedaban admirados de los milagros que hacía. Entonces, ante esta situación, digamos que Jesús los aterriza y les dice que no olviden y pongan cuidado a las palabras que les va a decir. Y es que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Entonces miremos con más detalle la situación. Jesús sabe que la multitud lo sigue no tanto porque hayan creído que Él es el Mesías y el Hijo de Dios, sino por los milagros que hace, incluyendo a sus discípulos. Y ellos viven pues maravillados de su Maestro Jesús, pero no han dado ese paso de hacer vida la palabra, todo lo que les viene enseñando sobre el perdón, la misericordia, y se han quedado solo con los signos externos. Y les pasa o les pasaba, digamos, si lo trajéramos a la situación de hoy, con todos estos personajes pues del deporte, de la farándula, no sé, que tienen tantos likes en las redes y que los admiradores y más que todos los seguidores, ¿cierto? Muchos seguidores, que eso inclusive pues les genera ingresos económicos. Y obviamente Jesús no estaba en ese plan, ¿cierto? Él no quería ser famoso. Y entonces, en oración, preguntémonos. Yo estoy me he quedado en ese asombro, en eso solo maravillarme por lo que Jesús ha hecho en mi vida a lo largo de los años y continúa haciendo. ¿O qué paso dar? ¿Qué necesito hacer para no seguir siendo siempre admiradora, sino realmente imitadora de Jesús? Y yo, digamos, podría decir que en este caminar de fe en la Fraternidad Misionera Verbum Dei, he podido reconocer en mí cómo Jesús ha ido moldeando mi paciencia, porque yo antes quería todo para allá y como yo lo quisiera, pero no, ya he podido comprender que si las cosas se dan bien y si no, también, como era Jesús obediente con la voluntad de su Padre Dios. Entonces, digamos que ahí yo he podido reconocer que he dado un pasito de simple seguidora a imitadora, a la voluntad de Dios. Y luego Jesús se autodenomina a sí mismo Hijo del Hombre, que es una referencia que lo utiliza mucho cuando va a hablar de sí mismo. Y decía el Papa Benedicto XVI que esto lo que evoca son las dos naturalezas de Jesús, la divina, Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, y del hombre, ¿cierto? Su naturaleza humana. Pero cuando dice que va a ser entregado en manos de los hombres, está mencionando su pasión, ¿cierto? Y muerte.
Pero recordemos que en la cruz su espíritu lo entrega a Dios, ¿cierto? Cuando habla sus últimas palabras en la cruz. Sin embargo, sus discípulos no entendían esas palabras. Yo me preguntaba, pero si ellos tenían varios años, digamos mínimo 3 años, casi que 24/7 con él, ¿cierto? Escuchándolo, viendo, ¿por qué no entendían? Y ese velo que les cubría, es decir, les impedía comprender las palabras, no es otro que la falta de fe. Y Jesús lo sabe, y porque además les daba miedo preguntarle, que les explicara qué quería decir. Y a nosotros también nos puede pasar, si recordamos a esos profesores o profesoras que en el colegio, en la escuela, uno les daba miedo preguntarle porque era peor el regaño o lo mal que lo iban a hacer sentir ante los demás, entonces uno se quedaba callado. Pero este velo se va a correr en la resurrección, porque cuando Él se aparece a sus discípulos después de resucitado, les dice, ¿cierto? Entonces hizo que entendieran las escrituras y les dijo, está escrito que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado y resucitaría al tercer día. Pero, es decir, que si no creemos en la misericordia infinita de Dios, no podemos dialogar con Él como lo hacían Moisés y lo hacen los santos, ¿cierto? Y decirle con toda confianza, Jesús, no entendemos lo que nos quieres decir. ¿Cómo así, por ejemplo, ¿cierto? En un evangelio que dice que dejemos todo, inclusive padre, madre. ¿Qué es lo que tenemos que dejar? Porque casi siempre uno piensa como en las cosas materiales, pero en oración Él nos dice, tienes que dejar tu egoísmo, tienes que dejar tu vanidad, tu soberbia, tu mentira, tu chismorreo, ¿cierto? A eso es que Él se está refiriendo y ahí sí somos verdaderos imitadores de Jesús. Entonces pidamos hoy en oración que Jesús nos muestre sus caminos y nos haga dóciles a su voluntad, como lo hizo nuestra Madre María, que nos ayuda a decir con ella, hágase en mí según tu palabra. Les deseo una bendecida oración, un feliz encuentro con nuestra amada Trinidad y igualmente un feliz día.